Yo creo que hubo un primer proyecto, sí, inclusivo de educación, que fue el de Belgrano, ¿no? Que suele pasarse por alto y que me parece muy importante mencionar. Belgrano sí tenía un proyecto inclusivo que además incluía a la mujer, por ejemplo, ¿no? Inclusive tiene él en su época del consulado un proyecto de educación gratuita, obligatoria a cargo del Estado. Estamos hablando de 1798, o sea, casi 100 años antes de la ley 1420 propiciada por Sarmiento, que me parece un proyecto mucho más inclusivo que el sarmientino, digamos, y que ha pasado desapercibido, y la paternidad del aula le queda a Sarmiento, cuando en realidad yo creo que le corresponde a Belgrano, sin desmerecer en absoluto lo que ha hecho Sarmiento por la educación, que es otra cosa, ¿no? Creo que el proyecto sarmientino, por el contrario, es un proyecto no tan inclusivo, un proyecto que plantea básicamente la educación primaria, limitando el acceso de los sectores populares a la educación primaria, centrándose en la primaria, que tenía que ver con necesidades de la generación del 80, con aquella oligarquía que quería básicamente unificar y en cierta forma disciplinar a las masas inmigratorias, con un discurso que tenía que ver con la historia, con la geografía, con el discurso político, ¿no? Que necesitaba en todo caso esa escuela, que por supuesto implica un avance y un progreso, pero donde había un proyecto unificador y disciplinador, indudablemente el proyecto de Sarmiento, que se cristaliza en la ley 1420 de 1884, ¿no? Quedaba afuera, yo creo que una parte importante de los pueblos originarios, que eran las primeras víctimas de esa generación del 80, y bueno, creo que dejaba afuera básicamente, creo yo, no tanto a masas de población, sino dificultaba la continuidad de esa educación, ¿no? A no constituir una obligatoria la enseñanza secundaria o promover la enseñanza secundaria para los niveles, los sectores populares, ya la secundaria pasaba a ser un elemento de inclusión para los sectores medios, no tanto para los sectores populares, ¿no? Ni hablar de la universidad, que estaba lejísimo ya incluso de acceso para las clases medias, y para géneros como la mujer, que estaba completamente marginada de la universidad y lo estará durante bastante tiempo, ¿no? No, yo creo que no, creo que estamos hace muchísimo tiempo sin un proyecto educativo serio y global. Creo que se han hecho esfuerzos aislados de inversión, que uno valora, de creación de universidades, etcétera, pero faltó, yo diría, para hablar de un periodo lógico de la democracia para acá, porque la dictadura, evidentemente, si algo no le importaba era la educación pública. La democracia se supone que sí, le debería haber importado la educación pública. Creo que le importó parcialmente y no llegó a constituir un programa orgánico educativo que sea coherente desde el jardín de infantes hasta la universidad, en sus 3 o 4 niveles, depende de qué estemos hablando, ¿no? Entonces yo creo que lo que ocurre en este momento es que se echan las culpas de un sistema a otro sin que haya una posibilidad de coherencia, y de que evidentemente la persona llega muy desvalida a la universidad, ¿no? Que tiene que ver con falencias muy profundas de la escuela secundaria, que atrasa muchísimo, que sigue teniendo programas arcaicos y que evidentemente no está a la altura de los tiempos, ¿no? Yo creo que no tengamos, por ejemplo, en los 2 últimos años del nivel secundario, una materia que sea comprensión de textos, es algo inexplicable realmente, y tenemos materias que realmente le aportan muy poco al alumno, no porque sean la materia, todas las materias son importantes, pero cómo son dadas ciertas materias, ¿no? El caso de historia, insistir, o filosofía, ¿no? Insistir con contenidos en materias que se van desactualizando permanentemente y que el alumno accede en una milésima de segundo a la información dura, la verdad que es increíble, ¿no? Cuando en realidad en el mundo se está trabajando en que esas materias trabajen en cómo se hace historia, y cómo se hace filosofía, y cómo se hace literatura. Así como cuando vamos a la clase de química, vamos al laboratorio y hacemos química, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con historia, con filosofía, con literatura, ¿no? Digo, y esa persona cuando egrese va a tener los elementos para ocuparse de lo que quiera. Si quiere saber de cómo es la literatura de Cortázar, sabrá hacerlo, y si quiere saber qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, podrá hacerlo, ¿no? Entonces creo que esas disfuncionalidades, y todavía no tenemos una materia comprensión de textos, si insistimos con castellano, lengua y literatura, que está muy bien, pero que no forman a la persona para llegar a la universidad con una comprensión de textos, que es lo que va a hacer durante los 5 años o 6 años de su carrera, comprender textos o intentar comprenderlo. Y una materia que está faltando, evidentemente, es el uso y manejo de redes, ¿no? O sea, ¿qué se hace con Internet? La posibilidad de acceder a infinitos archivos, bibliotecas gratuitas, cómo se sabe
cuando estamos frente a un fake, cuando estamos a una noticia cierta, cuando estamos frente a una página académicamente validada y cuando estamos frente a una página que es un desastre, que sensacionalista, que nos va a dar información falsa, ¿no? Todo eso debe tener sistematización en este. Es imposible que un alumno de la segunda década del siglo XXI se le siga enseñando como si estuviéramos en el año 1950, ¿no? Y esto, por supuesto, no tiene nada que ver con los docentes. Los docentes hacen lo que pueden, yo no los responsabilizo a ellos para nada, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de un modelo educativo que se cae a pedazos, ¿no?